Muy bien, queridos amigos, un gusto de poder saludarlos nuevamente. Aquí estamos en los estudios para ya comenzar el segundo curso o la segunda lección de este curso, La Fe de Jesús. Y vamos a dar algunas orientaciones antes de... voy a pedirte un poquito aquí en el estudio para que nuestros amigos lo conozcan. Ya reiteramos otra vez, el estudio que estamos analizando durante esta jornada se llama La Fe de Jesús. Si tú no lo tienes todavía, te invitamos para que lo pidas. Ahí tenemos un teléfono de referencia que tú nos escribes por ahí, por el WhatsApp, y te los hacemos llegar. Más 569-5802-6929. Y también, bueno, esta transmisión se va a estar dándose a través de algunas plataformas como en YouTube. Nos buscas ahí en Radio Chabat Vallenar y te encuentras con este estudio que vamos a estar compartiendo contigo. Y por Facebook también tenemos una dirección, Chabat Vallenar, nos buscas con ese nombre y te encuentras con Facebook. Vas a encontrarte en esa plataforma con este estudio que vamos a estar compartiendo. Así que divúlgalo, coméntalo y también compártelo a tus amigos. Bien, después de esta introducción yo quiero presentar a mis amigos que están aquí en el panel, nuevamente para los que de repente nos están viendo por primera vez. Conmigo está Andrea. Sí. Andrea, que nos acompaña en esta oportunidad. Alex, ¿cómo se sienten de estar aquí nuevamente compartiendo una segunda lección? Muy bien. Okay. Muy cómodo, bien. Relajado, bien, excelente. Agradecido de Dios por esta oportunidad nuevamente. Ok, y bueno, es realmente una alegría para nosotros poder compartir, ¿cierto? Que les habla Patricio Córdoba y vamos a comenzar, pero antes no podríamos hacerlo sin orar. Así que, Andrea, le vamos a pedir por favor que usted nos dirija en una oración para comenzar este estudio. Ya. Querido Padre Celestial, Señor, en esta hora te damos las gracias, Señor, por encontrarnos aquí para dar nuestro segundo estudio de la fe de Jesús. También a nuestros amigos que nos están escuchando hoy en este día, que tú nos guíes, Señor, nos llenes de tu Espíritu Santo para comprender tu santa palabra. Te lo pedimos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy día nos toca, como habíamos prometido, repasar y desarrollar con ustedes la lección número 2, que titula ¿Qué enseña la Biblia acerca de Dios? Muy bien, acordémonos un poquito que la vez pasada hablamos acerca de lo que la Biblia enseña de sí misma, ¿qué enseña la Biblia de sí misma? Pero esta vez vamos a introducirnos ya en esta temática tan maravillosa que es el estudio de Dios. Así que partamos con la primera pregunta. Vamos a ir mencionando ahí, queridos amigos, busca con tu lección la primera pregunta de este estudio. Sería, ¿cuántos dioses hay? Realmente hay muchos dioses. Si uno se pone a pensar en la cultura, tenemos una infinidad de dioses. Pero la pregunta específicamente es, ¿cuántos dioses verdaderos hay? O sea, ¿cuál es el verdadero Dios? Y esa es la pregunta que vamos a responder entonces en esta oportunidad. Para eso tenemos que buscar ¿qué versículo? Efesios, ¿cierto? Así que te invitamos a que puedas buscar con nosotros este versículo de la Biblia. Si tienes Biblia, ahí abre tu Biblia en el libro de Efesios. Efesios, el capítulo 4, el versículo 6. Dice: un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Muy bien. Es verdad que todas las culturas generalmente proponen a un Dios. Está el Dios Shiva, tenemos al Dios, tenemos a Alá, en fin. Pero la Biblia dice que hay un solo Dios verdadero, ¿cierto? Una sola realidad divina para todo el universo. ¿Y por qué creen ustedes que es importante tener en claro esto? Todos los caminos llevan a Dios. O sea, no importa qué religión, no importa lo importa es que creer nomás, es creer ¿o será que es importante conocer al Dios verdadero? Sí. Bueno, es importante conocer al Dios verdadero. La Biblia es cierto que a nosotros nos explica de que, mire, de hecho, si Dios fue el creador de todo, contando hasta de Lucifer, de todo, ¿no es cierto? Es porque ya es nuestro Dios, es porque ya es un Dios, merece algo más.
Bueno, la Biblia es cierto que explica que es omnipresente, es sabio, es completo, es lo máximo. También la Biblia nombra que hay otros dioses y que los seres humanos nosotros hemos cometido errores en seguir quizás otros dioses, pero después, bueno, gracias a Dios hay personajes que se han vuelto también a Dios. Un ejemplo como Salomón en la última etapa de su vida, cuando también, un ejemplo cuando Nabucodonosor llamó a los caldeos para que descifraran el sueño, y los mismos caldeos le dijeron: no, es que los dioses nuestros no moran con las personas de la tierra. Tan distinto el Dios de la Biblia, que el Dios de la Biblia mora con nosotros, está con nosotros y aparte nos enseña y nos cuida. Lógicamente que la Biblia también explica que hay un solo Dios, ¿cierto? Como lo leyó la... Sí, y también explica ahí cuando hace mención en Éxodo 20, capítulo 4, ahí el Señor igual dice: no te harás otra imagen ni adorarás a otros dioses. También ahí hace mención. O sea, que hay un solo Dios. Es interesante observar que el mismo Dios hace que nosotros pongamos cuidado en esto, o sea, de reconocer el verdadero Dios. Bueno, yo creo que una de las razones por las cuales también tenemos que considerar al verdadero Dios es porque, como no sé si tú lo dijiste recién, Alex, las culturas proponen a Dios, pero no al Dios de la Biblia. Por lo tanto, muchas veces, bueno, en la antigüedad se hacían hasta sacrificios humanos para aplacar la ira de los dioses, por la concepción que la cultura le daba a su deidad. Pero qué maravilloso es conocer a este verdadero Dios, que no requiere de ese sacrificio humano en este caso para aplacar su ira. O sea, cuán diferente es el carácter del Dios de la Biblia con los caracteres o la forma como eran representados los dioses paganos o los dioses de estas culturas, ¿no? Que muchas veces estos dioses eran representados como muy humanos, a tal punto que eran tenían odio, eran egoístas, igual que los seres humanos. Bueno, podemos seguir diciendo otras cosas. Entonces la respuesta sería: ¿cuántos dioses verdaderos hay? Hay uno solo, no hay más que un solo Dios. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice: ¿cuál es la naturaleza de Dios? Es una pregunta que tenemos que comprenderla. Esta mesa está hecha de madera y fierro, por lo que veo. Esta Biblia o está hecha de papel. Esto está hecho de fierro, ¿no? Pero la pregunta sería: ¿de qué estaría compuesto Dios? Si lo podemos definir así. Cuando la pregunta dice: ¿cuál es la naturaleza de Dios? Le voy a pedir por favor a Alex que tenga la buena voluntad de leer este versículo. Sí. Bueno, la respuesta la encontramos en San Juan capítulo 4, versículo 24. ¿Qué dice la Biblia? Dice: Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Repito, Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Un detalle como para que nos conduzcamos en el diálogo: el hecho de que Dios sea espíritu no significa que Él no se pueda tocar o que sea intangible, como lo planteaban antiguamente la gente de las culturas antiguas. No, es un Dios que se toca, un Dios que se ve, pero que tristemente para nosotros, nuestros ojos, esa dimensión está velada. O sea, nosotros no podemos ver a Dios. Pero ¿qué piensan ustedes, mis queridos amigos? ¿El hecho de que no podamos ver a Dios significa que no existe? No. ¿Cómo podemos tener evidencia de que Él existe a pesar de que no lo vemos, de que es un ser espiritual que está velado ante nuestros ojos? Es como cuando el versículo habla de que la fe viene por... O sea, no creemos, o sea, no lo vemos, pero creemos. Y ahí está la fe. Y ahí está la fe. Como el mecanismo para poder tener esa relación con Dios. Pero ¿será que Dios literalmente no se manifiesta? ¿O no, sí, se manifiesta. Ni siquiera lo puede sentir? Es que, cierto que acá hay un tema de fe. La oración. ¿Cierto? Hay muchas personas, muchos cristianos que creen en el creacionismo, otros creen en la evolución, ¿cierto? E incluso hay muchas personas que de repente hasta mezclan esos temas. Pero si nosotros los vamos de la manera, digamos, personal, la única forma de demostrar si Dios existe o no es mediante la fe. Pero uno se puede hacer una prueba, digamos. Yo lo llamo esto como una prueba científica. Hay muchas personas. Las pruebas científicas se basan siempre en el problema, ¿cierto? Nosotros tenemos el problema, proponemos la solución, ejecutamos, evaluamos y vemos los resultados.
Yo me he dado cuenta que si uno hace una prueba científica con ese tema de Dios, si yo digo, yo quiero ser cristiano, en un principio no conocía ser cristiano, ese es mi problema, no era cristiano, no conocía a Dios, me lo propongo conocerlo, hago la ejecución, después lo evalúo, y si veo que tengo cambio, ya se podría decir que es una prueba científica. Ahora, si hay más personas que tienen ese cambio y que lo han hecho y que lo han sentido así y que ha sido para mejor, es porque hay más evidencia. Y si hay más evidencia, ya con eso yo puedo decir, Dios existe. Mira, qué increíble lo que dice este comentario, porque justamente yo creo que el mayor argumento para decir que Dios existe es el cambio de la vida de una persona. O sea, sí. La transformación. Sí. Algo que ni la cultura ni la psicología puede hacer en el ser humano. Es increíble cómo Dios puede hacer. De la degradación máxima, Dios puede levantar a la persona y elevarla a lo que Dios le desea a un ser humano. Sin embargo, una vez me acuerdo de un ejemplo que un niño contaba de Dios. Su mamá le había dicho que Dios era como el azúcar, porque cuando le hacía la leche, ¿no? Le echaba el azúcar, después ya el azúcar tú no la ves en la leche, sí, pero la sientes cuando tú tomas, ¿no? Entonces decía, así es Dios. Y es increíble. No lo vemos, pero lo sentimos. No lo vemos, pero lo sentimos. O sea, sí, tampoco es que un Dios que no se manifieste. Es un Dios invisible ante nuestros ojos humanos, pero lo podemos sentir y podemos ver las transformaciones en nuestra vida. Entonces, qué importante es que aunque Dios es un Dios espiritual, aún así es un Dios real. Vamos con la siguiente pregunta. Ya le voy a pedir y damos la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta entonces para que nuestros amigos ahí en sus estudios puedan escribir? Dios es espíritu, ¿cierto? Esa sería la naturaleza de Dios, un Dios espiritual. Dios es espíritu. Ok, ahora sí estamos en condiciones de avanzar con la tercera pregunta. Dice la tercera pregunta, ¿cuáles son las tres personas de la Trinidad? Eso aparece en Mateo 28:19, para que busquen en sus Biblias. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, ahí tenemos algo un poco distinto a lo que vimos al principio. Aquí hablamos de las tres personas que conforman a Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un tema que a muchas personas las desconcierta, porque generalmente cuando uno dice hay un solo Dios, la gente inmediatamente piensa en una sola persona. Pero hay mucha evidencia bíblica, ¿no?, donde se presenta que este Dios, esta realidad divina, que es una sola, está compuesta por más personas, no solamente uno, sino al principio se presenta al Padre. Cuando tú empiezas a leer el Antiguo Testamento, empiezas a ver que solamente la figura que se presenta de la deidad es el Padre. Pero después cambiamos, ya llegando ya en el Nuevo Testamento aparecen dos personas más que conforman esta deidad, como el Hijo y el Espíritu Santo. Eso no quiere decir que en el Antiguo Testamento no se hablaba de la deidad como el Padre, Hijo, Espíritu Santo. De hecho, uno de los primeros versículos que encontramos es cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y uno dice, ¿con qué estaba dialogando ahí? El contexto da a entender que no eran los ángeles, sino que era el mismo Dios dialogando entre ellos mismos. O sea, había más de una persona. Pero eso se va desarrollando con el pasar del tiempo, y ya en el Nuevo Testamento podemos ver claramente un poco más de la naturaleza de Dios. O sea, Dios es un Dios compuesto por tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es como una familia, ¿cierto? ¿Cómo está su familia? Sí, pero son más de una. O sea, son más de una persona. Está el padre, el hijo, la hija, el abuelito, una sola familia, pero es... Y es bueno aclarar ese término de persona, porque hay muchas personas que creen que Dios es una energía, ¿cierto? Que no sé, una tendencia como de un imán, que es como las vibras, lo imaginan así. ¿Y por qué? Porque la misma Biblia enseña, el mismo Dios, ¿cierto? El mismo Jesús nos enseña de que Él quiere tener una relación personal con nosotros.
Y ya al tener, y tú tienes una relación, ¿cierto? Cuando uno tiene una relación con personas, con seres que sienten, que piensan, que aman en ese sentido. Tú no tienes relación con una energía, con un cable, a eso me refiero, a eso quiero llegar. De que es una persona. De que una persona, y como acá decía nuestro amigo Pastor Patricio, que estuvieron en la misma creación. De hecho, el Espíritu se movía, ¿cierto?, por la faz de la tierra. Jesús fue el creador, que después lo aclara bien en textos bíblicos, digamos, como en Mateo. Y destacar de que es una persona. De que es una persona. Importante eso que dicen. Vamos entonces a responder la pregunta. ¿Cómo sería, Andrea, la respuesta? Dice, ¿cuáles son las tres personas de la Trinidad? Sería el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ok, vamos a darte tiempo para que respondas esa pregunta. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Seguimos con la número 4. Dice, ¿cómo es el carácter de Dios? Eso aparece en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué podemos decir de este versículo? Este versículo es cortito, pequeño, pero dice mucho realmente. ¿Qué significa que el carácter de Dios sea amor? ¿No? ¿Qué cosas podemos mencionar sobre este versículo? Ya al comienzo dice, el que no ama no ha conocido a Dios. O sea, la persona que no siente amor en su corazón es porque... Claro, ahí está la distancia que hay entre, tristemente, nosotros los seres humanos y el amor de Dios. Porque el amor de Dios no es como el amor humano. El amor nuestro está condicionado. Claro. Si me amas, te amo. No, exacto. Si te portas bien, te amo. Si te portas mal, no te amo. ¿Pero es así el amor de Dios? ¿O este es otro tipo de amor? Dios te ama. No, el amor de Dios es un amor incondicional que siempre está ahí con nosotros. Nos perdona de todo lo que hacemos. Entonces, que el amor de Dios es muy ya, es infinito, pues. Imaginémonos, por la caída, cierto que la paga del pecado era muerte. Exacto. Nosotros ya estábamos destinados a la muerte. Y de hecho, porque es un hecho, Dios manda a su Hijo unigénito para dar la vida por nosotros. Es como ya algo, supongamos, si nosotros, en la mente humana, en nuestro raciocinio humano, en lo lógico, ¿tú darías a tu hijo para que muera por otra persona? Hagámonos quizás esa pregunta. Yo sé que a lo mejor egoístamente, o quizás podemos decir sí, pero en nuestro corazón realmente haremos eso. Y Dios lo hizo, mandó a su hijo, sufrió, se tuvo que separar de él en la cruz, porque cierto que la paga del pecado era muerte, y tuvo que beber la copa de la ira de Dios, donde hubo una separación. Pues imagínense que Jesús estuviera separado, que nunca se separaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que en ese momento tenían que separarse. O sea, fue y por nosotros, porque nos ama. Bueno, es interesante analizar este tema desde ese punto de vista, porque la mayor demostración del amor de Dios justamente fue en la cruz del Calvario. Ahí Dios nos demostró plenamente que Él nos ama. Otra cosa que me gustaría mencionar es que el carácter de Dios no es que tenga amor, sino que es amor. El texto bíblico lo dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿no? Entonces, a medida que vayamos desarrollando este estudio, usted se va a ir dando cuenta, mi querido amigo, de este carácter maravilloso, ¿cierto? Entonces, vamos a responder la pregunta. Sería, ¿cómo es el carácter de Dios? ¿Cuál sería la respuesta? Dios es amor. Muy bien. Para que escriba ahí, mi querido amigo, con su estudio, Dios es amor. Es amor. Y ahora pasamos a otra sección, ¿no? Y vamos a pedirle a Alex que nos dirija en esta parte. Bueno, la sección que sigue se titula Dios y el hombre, ¿ya? La pregunta número 5, que a propósito, dice Safazo, las anteriores preguntas muy interesantes, muy buenas, que nosotros como ser humano queremos saber. La pregunta 5, ¿qué dice? ¿Cómo se considera Dios respecto del hombre? ¿Cómo se considera Dios respecto del hombre? La respuesta nosotros la encontramos en 1 de Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Y volvemos a destacar también, cierto que este estudio es basado netamente en la Biblia,
pura Biblia, ¿ya? No estamos enfocados en otros libros. Vuelvo a repetir, ¿cómo se considera Dios respecto del hombre? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. La respuesta está en la primera parte del versículo, ¿cierto? Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. O sea, nuestro Padre. Increíble que Él nos considere como sus hijos y Él se presenta como un Padre. Ya la deidad misma se presenta como un Padre. Y tenemos adentro de la deidad una persona que se le llama Padre, ¿cierto? Y el saber que nosotros somos sus hijos, ¿qué te genera, Alex, o qué te generaría a ti, Andrea? El hecho de saber de que tienes un Padre amoroso que vela por ti, ¿qué te genera en tu corazón? Alegría, gozo, bueno, muchas cosas, porque a través del estudio uno se da cuenta, como usted hacía referencia, que tenemos un Padre que nos guía, nos enseña, como hablábamos en el estudio anterior, que nos enseña, nos tiene mucha paciencia, nos entrega el consuelo, la esperanza. Entonces, ¿cómo no amar a ese Padre? Que nos da nos da las herramientas para llevar nuestra vida, para que nuestra vida no sea tan cargada, porque día a día tenemos situaciones. Entonces ahí uno se da cuenta que el Señor siempre nos tiene un aliento de esperanza en su palabra. En su palabra. Y qué importante, el amor es la motivación para obedecer a este Padre. O sea, Dios no se deleita en la obediencia forzada, porque es por el temor. Algunas personas dicen, no, que si yo no hago esto, Dios me va a castigar. Pero qué diferente es ver al Dios de la Biblia con a veces el Dios que hemos formado en nuestra mente por la cultura. Bien, Ale, ¿qué nos sigue diciendo el estudio? Respondamos. Pero tenemos que dar la respuesta. Sí. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Bueno, ¿cómo se considera a Dios con respecto al hombre? Como Padre. Dios es nuestro Padre. Nuestro Padre Celestial. Pregunta número 6. ¿Se preocupa Dios por nuestros problemas? Vuelvo a repetir. ¿Se preocupa Dios por nuestros problemas? ¿Usted qué cree? Eso, la respuesta la encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, en el Salmos 40, versículo 1 al 3. Salmos 40, versículo 1 al 3. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mí boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Bueno, se dice que los salmos son ventanas del corazón del ser humano. O sea, en otras palabras, estas personas hacían estos cantos, porque los salmos son cantos en el fondo. Solamente tenemos la letra, no tenemos la música. Pero es increíble cómo a través de los salmos uno puede ver el corazón de estos hombres que escribieron estas partes. Y vemos a un David atribulado, dice que estaba en un estado de depresión aparentemente, dice que estaba como en un pozo cenagoso, ¿no? Pero es increíble observar que en medio de eso Dios pudo sacarlo. Y esto nos demuestra que Dios, incluso los problemas de carácter emocionales que nadie ve, está como nunca preocupado de eso. Pero ¿será que Dios solamente se preocupa de esos temas? ¿Se preocupará Dios del gas que falta a fin de mes, de la cuenta que hay que pagar? ¿O Dios está más preocupado de cosas más grandes como los universos, los planetas, el sistema solar? Bueno, la Biblia nos ha enseñado que Dios está preocupado de todo. Y imagínense Jesús, ¿cierto? Cuando dice que nada, si los pájaros, los animales pueden comer, con mayor razón también nosotros, ¿cierto? Sí. Se preocupa de todo. Bueno, y la Biblia en varios
versículo, ¿cierto?, indica que prácticamente Dios pasa preocupado por nosotros. No, y aquí como hace mención, dice, pacientemente esperé a Jehová, dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Eso quiere decir cuando nosotros estamos en situaciones de angustia, cuando estamos pasando por una mala situación, siempre nosotros buscamos la presencia del Señor a través de una oración. Y a través de esta oración nosotros entregamos todos nuestros problemas y ahí el Señor nos escucha. Todos los que hemos experimentado la oración, cuando hemos estado en situaciones de angustia, de problemas, el Señor responde acorde a lo que Él quiera, a su voluntad, no a la voluntad de uno. Pero ahí es donde uno experimenta que sí el Señor escucha nuestras oraciones. Siempre no abandona a sus hijos. Podríamos entonces responder a nuestra pregunta con un rotundo sí. O sea, Dios sí se preocupa de nuestros problemas. Así que, querido amigo, escribe ahí en tu lección esa respuesta, sí. Y ya vamos concluyendo este estudio con esta pregunta que nos hicimos esa vez. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué debemos hacer? Todas estas cosas que hemos estudiado. Vamos a pedir a Andrea que pueda ayudarnos ahí a leer la primera recomendación que este estudio nos dice, o que la palabra de Dios nos dice enfrente de esta información. Dice respetar el nombre de Dios. Bueno, dan ganas de respetar a un Dios amante, ¿cierto? Porque ya no lo haces por temor, sino lo haces por amor. ¿Te fijas? Entonces es un respeto que nace del amor, no de la fobia, ¿cierto? Bueno, ¿qué otra recomendación sale en nuestro estudio? A ver. Obedecer a Dios. Y nuevamente volvemos a lo mismo, o sea, es una obediencia que nace por el amor, por la admiración de un carácter maravilloso. Y la tercera dice poner a Dios en primer lugar. Y tú preguntarás, ¿cómo se hace eso? Bueno, ahora que estás con nosotros compartiendo la palabra de Dios, estudiándola, esto significa poner a Dios en primer lugar. Vamos a pasar al compromiso de fe. Queridos amigos, ahí en sus estudios, abajito del curso bíblico, encontramos un recuadro donde aparece el compromiso de fe. Y es importante que lo llenen. Ahí usted tiene que poner un sí o poner su nombre. Yo le voy a pedir por favor que los puedan leer ustedes para que podamos igual juntos. Sí, juntos. ¿Cuál es nuestro compromiso de fe? Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: creo en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Prometo amarlo y obedecerlo como mi Padre Celestial. Muy bien, entonces si ese es tu deseo, querido amigo, te invitamos a que pongas un sí ahí. Y ya con esto estamos terminando nuestro segundo estudio. No se olviden de vernos por las redes sociales. Esta misma edición se va a estar repitiendo todos los días de la semana. Bien, y no podemos irnos sin antes de hacer una oración, ¿cierto? Y en esta oportunidad le vamos a pedir a Alex que nos dirija en esta oración final, por favor. ¿Nos acompañan en la oración? Sí. Padre nuestro que está en el cielo, nuestro gran Dios, nuestro Rey, nuestro único Padre, nosotros solamente a usted, mi Dios, le demostramos realmente lo que es la obediencia y lo amamos. Queremos, Señor, que usted sea nuestro único gran Rey y también le pedimos que siempre tratemos de hacer su voluntad, mi buen Dios. Todo lo queremos hacer en honor a usted y para glorificarlo. Le pedimos, Señor, que siempre nos bendiga, que nos acompañe y como Padre, nosotros como hijos suyos, siempre lo vamos a necesitar. Le pedimos que siempre nos apoye, que nos proteja y que sea nuestro escudo para siempre. Le damos las gracias por este estudio que hemos tenido, donde hemos demostrado de que usted es nuestro único Dios y nuestro único Padre. Le damos las gracias por esto, Señor. Le damos las gracias porque escucha nuestra oración y le damos las gracias porque somos su hijo. En el nombre de Jesús se lo agradecemos. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, nos vemos entonces el próximo capítulo de la próxima semana. Nos despedimos. Sí, importante. ¿Cuál es la lección que nos tocaría repasar? La lección número 3. ¿Qué titula? Y titula ¿Qué enseña la Biblia acerca del Espíritu Santo? Qué interesante tema. Vamos allá ahora a adentrarnos en el estudio de una de las personas de este maravilloso Dios, ¿cierto? El Espíritu Santo. Bien, nos dejamos entonces, les dejamos con este estudio. Que Dios les bendiga mucho.